ese óptimo de madurez. ¿Por qué? Porque en la madurez está muy lignificada y sería casi imposible de comer y de digerir. Justo por comercializarse y consumirse en un estado inmaduro, es una fruta que alcanza pocas cantidades en vitamina C, que es la vitamina mayoritaria en frutas y verduras, y alcanza también pocos niveles de calcio, magnesio y potasio, que son los tres minerales principales de frutas y hortalizas. Pero en contra de este bajo valor mineral y vitamínico es la hortaliza que mayor concentración de sustancias polifenólicas presenta. Las sustancias polifenólicas, como les adelantaré como les mostraré más adelante, son sustancias de carácter antioxidante y eso lo convierte pues, en una joya nutricional. ¿Cómo detectamos esa presencia de sustancias polifenólicas? Pues las detectamos en que cuando cortamos la berenjena, de la misma manera que ocurre con una manzana cuando la mordemos, aparece este pardeamiento enzimático característico de la reacción que hacen los polifenoles ante el oxígeno ambiental. Bueno, pues como les decía, las berenjenas presentan una alta concentración de polifenoles y como consecuencia cuando la cortamos pues aparecen esas manchas, ese pardeamiento enzimático. Bueno, pues las casas de semillas han estado trabajando duramente y lo han conseguido para obtener materiales genéticos de berenjena que al cortarlos permanecieran blancos. Porque parece ser que nosotros como consumidores queríamos esas berenjenas blancas, esas berenjenas de pulpa blanca. Entonces se ha estado trabajando con la mejora genética hasta alcanzar esas berenjenas de pulpa blanca. Pero con eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que evidentemente se han perdido una alta concentración de sustancias polifenólicas que son las que le daban el mayor valor nutricional a la berenjena. Hoy en día lo que encontramos en las medianas y grandes superficies es esa berenjena que la cortamos y permanece blanca, y esa es la consecuencia. Aquí les muestro una colección de semillas de girasol. Yo soy una defensora nata del aceite de oliva virgen extra ecológico, pero cuando nos hablaron de esta colección de semillas fue muy curioso porque sus productores, los agricultores, nos hablaron que había una en concreto que cuando la ingeríamos o la comíamos sabía a nuez, y eso me llamó mucho la atención porque eso está relacionado con el perfil de ácidos grasos que presenta el aceite de girasol. Y realizamos un estudio y analizamos el perfil lipídico que presentaba la grasa obtenida por las diferentes variedades de girasol. Y efectivamente encontramos una, esta denominada por ellos como Blanca 2008 porque no tenía nombres, no tienen nombres. De hecho me contaron los agricultores que cuando les llegó a su explotación les pasaron una bolsa grande de semillas de girasol diferentes y que luego con el tiempo, cuando ya las pusieron en el campo, algunas les fueron más productivas, otras vieron algunas diferencias como esta del sabor y así fueron diferenciando unas de otras. Pues miren, está esta de aquí que presenta casi un 16% en ácido graso linolénico, un ácido graso esencial que lo tenemos que tomar a través de la alimentación, no tenemos mecanismos para sintetizarlo y que en comparación con el resto de semillas analizadas, pues no encontrábamos niveles significativos de este ácido graso. Este ácido graso, el linolénico, es el característico también de la grasa de la nuez y es el que le da ese sabor característico. ¿De qué soy partidaria? Pues evidentemente que estas semillas de girasol con alto contenido en linoleico puedan formar parte de una ensalada y que nos aporte ese sabor, esa textura, sin sustituir al aceite de oliva virgen extra ecológico, evidentemente. Aquí, fíjense, les muestro una colección de variedades de tomate. Está claro, una riqueza y una joya
que lo tenemos en la naturaleza y que todas son variedades autóctonas. El tomate vino de donde vino, pero a lo largo de su periodo de estabilización en los terrenos de Europa, pues cada uno ha ido adquiriendo unas características diferentes. En este caso, los carotenoides que se manifiestan en el tomate tipo platanito, pues son carotenoides amarillos. En estos de aquí tenemos más presencia de clorofilas, mezclados también con carotenoides amarillos y con carotenoides rojos, de ahí que aparezcan esos tonos más anaranjados. Y tenemos esta belleza. Y lo más importante, cada uno de estos tomates está vinculado a un sabor y a una textura, y por lo tanto, ¿por qué privarnos de ello? Bueno, sobre la cuestión del empobrecimiento de los suelos, ya les he dicho anteriormente que el mayor problema está en la sustitución de esos fertilizantes orgánicos que disponemos por la sustitución de los fertilizantes químicos de síntesis, principalmente de los nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados se aportan en forma de sales de nitrato amónico, nitrosulfato amónico, nitrato potásico. ¿Y cuáles son las consecuencias que vemos sobre la composición de los alimentos? Pues principalmente dos. Una, mayor concentración de nitratos en el material vegetal. Los nitratos se acumulan principalmente en las vacuolas de las hojas y de las raíces, no se acumulan en los frutos, pero como hemos visto anteriormente en la exposición anterior, los nitratos también son una serie de contaminantes y que puntualmente, dependiendo de cómo están los mercados, pues se les permite que lleguen alimentos con mayor concentración de nitratos, algo que no deberíamos de permitir como consumidores. Los problemas de los nitratos sobre la salud pues son diversos, sobre todo son sustancias que limitan el transporte del oxígeno por la sangre y por lo tanto pueden dar lugar a enfermedades importantes, o también cuando se combinan con aminas puede dar lugar a potentes cancerígenos como las nitrosaminas. ¿Cuál es el problema de que no se controle tanto estas concentraciones de nitratos? Pues el problema es una cuestión de mercado. En las condiciones mediterráneas podemos producir con bajos niveles de nitratos, y si trabajamos en condiciones ecológicas más todavía, pero cuando hablamos de intensificación y sobre todo de los países productores del norte de Europa, pues la intensificación con estos fertilizantes nitrogenados es muy alta y las consecuencias, la mayor acumulación de nitratos en el material vegetal. Estos países son muy poderosos, son los países que nos controlan la mayor parte de las normativas a nivel europeo y por lo tanto son los que en algún momento determinado pues dicen no, aquí lo vamos a permitir con mayor concentración, que pueda llegar con mayor concentración. O más aún, en la misma noticia que salió en abril del 2011, a la par que aparecían los contaminantes procedentes de metales pesados en el pescado, pues también aparecían las mismas recomendaciones en relación a los nitratos en madres embarazadas, niños pequeños, sobre todo en poblaciones donde las condiciones reductoras tanto en boca como en el estómago sean amplias, y de ahí que puedan lugar a que estos nitratos den lugar a los nitritos, que son realmente los que tienen un perjuicio sobre nuestra salud. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en nuestros trabajos? Pues hemos encontrado siempre este perfil: menor concentración de nitratos en las verduras procedentes de producción ecológica, y en algunos casos hemos llegado a encontrar concentraciones nulas o muy bajas. He destacado este porque las concentraciones son de unos 65 miligramos de nitratos por 100 gramos, en este caso eran de col china, y lo importante en realidad está
en que las diferencias encontradas fueron de tipo significativo. Pero en el caso, por ejemplo, de la espinaca, llegamos a encontrar concentraciones de 5 miligramos. En el caso de las escarolas, encontramos 0, no encontramos concentraciones, y el perfil, como les digo, siempre ha sido de estas características: menor concentración, casi nulas, y cuando hemos encontrado concentraciones altas, con diferencias estadísticamente significativas. Otra de las consecuencias que tiene el abuso de fertilizantes nitrogenados sobre el suelo es que cuando la planta absorbe ese nitrato, lo absorbe con el agua. Los nitratos son especies químicas muy solubles en agua, de manera que cuando la planta lo absorbe con agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ese agua se acumula también, junto con los nitratos, en el material vegetal. Y llegamos a perfiles de composición como el que ven aquí. En este caso está analizado en hojas de lechugas, donde observamos también que la concentración en agua de las lechugas de producción convencional es significativamente superior al que encontramos en las lechugas de producción ecológica. El mayor contenido en agua en las hortalizas tiene 4 lecturas diferentes. En primer lugar, está relacionado con el sabor. Las sustancias responsables del sabor, si están más diluidas en agua, pues evidentemente nosotros observaremos menor presencia o detectaremos menor presencia de estas sustancias, y por lo tanto de ahí que muchas veces digamos: es que este tomate no sabe, o esta lechuga no sabe nada más que agua, pues eso está relacionado con la mayor concentración en agua. La segunda lectura está relacionado con el valor nutricional. Si esto fuese el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua, a menor concentración en agua, mayor concentración en materia seca y por lo tanto mayor valor nutricional. La tercera lectura está relacionada con el precio. ¿A qué precio estamos pagando la lechuga? Es decir, el agua contenido en la lechuga, pues lo estamos pagando a precio de lechuga, cuando en realidad pues tiene una fracción de agua importante. Y la cuarta lectura está relacionada con la conservación en poscosecha. El agua es el vínculo de entrada de cualquier patógeno, también el desarrollo de microorganismos, y por lo tanto un alimento seco, como puede ser un garbanzo, una lenteja, tiene mayor periodo de conservación, y una lechuga, un tomate, pues tiene menor periodo de conservación. Luego les mostraré unas imágenes donde veremos cómo ese mayor contenido en agua pues se relaciona con esa pérdida del valor en la poscosecha. Y además, fíjense, uno de los planteamientos que tuvimos es: ¿puede el sistema de riego influir sobre el mayor contenido en agua? Estuvimos trabajando también en el caso de la lechuga con diferentes sistemas de riego por goteo, riego por aspersión y riego en superficie, y lo que encontramos es que independientemente del sistema de riego, en la producción convencional se acumulaba mayor contenido en agua. La sorpresa para nosotros fue esto: el sistema de riego por goteo, un sistema de riego en el cual, claro, el agua se le da poco a poco a la planta, el bulbo se queda muy restringido, y la planta, si lo tiene ahí, pues va acumulando. Algo que también nos pasó con los niveles de nitratos. El mejor sistema que vimos no fue el sistema en superficie, que aquí vemos mayor diferencia entre la concentración en agua en las hojas de lechuga ecológicas y convencionales, sino que fue el sistema por aspersión, porque fue en el cual encontramos niveles de agua más reducidos en el ecológico y también niveles de nitratos muchísimo más bajos en el material ecológico. Otra de las relaciones vinculadas con ese empobrecimiento de los suelos es que cuando se realiza la fertilización, principalmente se realiza en esos macronutrientes que les decía anteriormente.